Buenas tardes. Nosotros somos de la Escuela Normal Superior de Lengua Viva Juan Bautista Alberdi, de la carrera Profesorado en Geografía. Esta es la asignatura de Introducción al Pensamiento Geográfico, quien dirige la profesora Fátima Figueroa Suárez. Quienes integran el grupo que van a desarrollar el siguiente tema son Sequeira Mayra, Muñoz Emanuel, Paz Berrondo Lucas David y Mena Melina. El tema a desarrollar es neopositivismo y la geografía cuantitativa. Ahora daremos una breve introducción. A partir de los años 1950, la geografía conoció una profunda conmoción en el mundo anglosajón, la cual dio origen a la llamada revolución cuantitativa, de la que surgió una nueva geografía. Esta dio origen primero en Estados Unidos. Los geógrafos cuantitativo y cualitativo se enfrentaron debido a sus diferencias de opiniones, teoría, métodos y técnicas de investigación y sobre todo dos surgimientos diferentes de trabajo científico. La geografía cuantitativa forma parte de una transformación que afecta de manera general al conjunto de ciencias sociales, provocando así la aparición de nuevas tendencias que se encuentran una sólida base filosófica en el auge de las corrientes neopositivistas. Ahora veremos el nuevo positivismo. El positivismo continuó de manera oculta tanto en la actividad naturalista como evolucionista durante la primera década del siglo XX, además de que continuó la línea del positivismo sin interrupción. A partir de esta línea de continuidad, el nuevo positivismo comenzó a desarrollarse en Europa Central hacia los años 1920, sobre todo en dos núcleos fundamentales, el Círculo de Viena y el Grupo de Berlín. Un rechazo de la metafísica y el idealismo eran cemento común entre estos dos grupos de filósofos procedentes de diversas ramas de la ciencia, los cuales fueron desarrollando una concepción colectiva de la filosofía conocida como un positivismo lógico o empirismo lógico. El primer manifiesto colectivo de este nuevo movimiento surgió a partir del Círculo de Viena. ¿Qué es el Círculo de Viena? Es un movimiento filosófico y científico que busca la concepción científica del mundo, tratando de conseguir una ciencia unificada. El objetivo de la reflexión filosófica de los miembros de este Círculo de Viena era conseguir una ciencia unificada, poniendo énfasis en todo aquello que pueden ser aprendido intersubjetivamente, una visión única en el mundo. Viena era un organismo de filosóficos y científicos provenientes de Viena, Austria, en 1922. Se conformaba para la concepción de las ciencias en el mundo. Se ocupaban principalmente de la lógica de la ciencia. Posteriormente, vio la necesidad de formular teorías metafísicas, ontológicas y éticas, pero escudaba con la poderosa arma de la lógica para evitar sin sentido. O sea, principalmente lo que buscaban era tener una certeza de lo que se estaba hablando o investigando. El positivismo lógico. Acá podemos observar lo que es el positivismo lógico, que como sabemos representa una escuela filosófica formada alrededor del Círculo de Viena, que aglutina las tradiciones del empirismo y del análisis lógico del lenguaje. Es decir, simboliza una crítica a la mayoría de las tesis filosóficas tradicionales y de manera especial a los planteamientos relacionados con la metafísica, la epistemología y la ética. La nueva geografía y sus acontecimientos. Aunque un poco más tarde que otras ciencias sociales como la economía,
o la sociología, la geografía también se vio afectada por las corrientes neopositivistas. La transformación que entonces se produjo fue conocida como revolución cuantitativa, de la que surgió una nueva geografía. Dos hitos significativos pueden ser la publicación en 1953 y la edición en 1962. Entre estas dos fechas, la nueva geografía se fue desarrollando y difundiendo a partir de unos pocos focos fundamentales. El núcleo de Foga, en donde trabajó Fritz K. Schaeffer, el de la Universidad de Wisconsin en Madison, que tenía una larga tradición de investigación con métodos estadísticos. En 1963 apareció el libro de Bunge. Consideraba que la revolución cuantitativa estaba ya realizada y que los nuevos conceptos científicos se habían impuesto efectivamente por aquellos años. Los geógrafos cuantitativos empezaban a tener el control de los departamentos y de las revistas más prestigiosas. Desde Estados Unidos el movimiento se transmitió a Gran Bretaña, donde pronto se publicaron algunos de los primeros manuales universitarios para la enseñanza de la nueva geografía. En otros países el proceso de cambio fue más tardío. En Francia, la concepción regional continuó dominando sin fisuras hasta fines de la década del 60. En Italia fueron decisivos, sobre todo los trabajadores de algunos economistas y más tarde los de los geógrafos, entre los cuales Wisper. En cuanto a España, es también a fines de esa década y principios del 70, cuando comenzaba a llegar los ecos de las corrientes neopositivistas. Efectivamente, la difusión de la nueva geografía ponía en cuestión ciertos números de las ideas comúnmente admitidas por la comunidad científica de los geógrafos y provocó auténtica guerra civil en el seno de la misma. Los geógrafos formados en la tradición histórica se encontraron de pronto en una posición insegura. En este momento explicaremos lo que es la geografía teorética. Desde el punto de vista teórico, la nueva geografía se presenta desde el principio como una voluntad explícita de ciencia positiva, que trataba de llegar a la explicación científica y a la acumulación de leyes generales. El vínculo con la filosofía neopositivista fue directo y se produjo en primer momento a través de Schaeffer. Si bien el artículo de Schaeffer, publicado en 1953, se opuso resaltualmente desde una perspectiva positivista a la concepción que él domina excepcionalista de la geografía, que es, en definitiva, la concepción ideográfica regional mantenida por Einer y en Estados Unidos por Ashorman. Para Schaeffer, la consideración de la materia es una disciplina ideográfica que centra su esfuerzo en la descripción regional, que supone eliminar el contenido científico de la geografía. De lo que trata es de alcanzar la explicación. ¿Qué queremos decir con esto? Explicar los fenómenos que se han descrito, que significa reconocerlos como ejemplos de leyes. Por otra parte, en el caso de la geografía propugna, que es concebida como la que se refiere a la formulación de leyes que rigen la distribución espacial de ciertas características en la superficie de la Tierra. Si bien, lentamente, esta concepción de la geografía fue como una ciencia explicativa que fue ganando terreno y dio lugar a toma de posiciones decididas de carácter neopositivistas, entre las que podemos destacar, además ya de la citada de Bunge, la rica y sugerente obra de David Harvey, la Explanation in Geography. Además, cabe añadir los siguientes conceptos, que a lo largo del camino de la investigación, una cuestión debatida admite al menos dos respuestas, una que podemos llamar inductiva y otra deductiva. Por otra parte, la crítica popperiana a los métodos inductivos no dejará de producir impacto en la teoría de la ciencia y también en la geografía. Con respecto a William Bunge,
donde ya de entrada afirma que la teoría del corazón de la ciencia es la clave del rompecabezas de la realidad. Sigwart aporta que existe en la naturaleza más orden del que aparece a primera vista, pero ello no se descubre hasta que ese orden es buscado. Esta frase de Sigwart fue citada en una importante obra de geografía cuantitativa y muestra bien la actitud más corrientemente adoptada por estos geógrafos. Existe un orden subyacente al aparente caos de la realidad, pero solo se descubrirá si estamos armados de este tipo de teorías. Por último, la característica de las teorías habría de ser la claridad con la que se consigue presentándolas de forma matemática, la simplicidad y la generalidad, lo que supone minimizar las variables y aumentar la información con exactitud. Física social. El carácter positivista de la nueva geografía se observa también en la aceptación de las unidades profundas de la ciencia, de la posibilidad de transferir teoría de un campo a otro del saber y de usar un lenguaje común con otras disciplinas científicas. Se acepta ahora que las regularidades que existen en la naturaleza física se encuentran también en otras órdenes de la realidad. Es en relación con todos ellos como aparece otra vez la profunda explícita de crear una física social, vieja aspiración del pensamiento ilustrado del siglo XVIII, renovada, como ya vimos, por el pensamiento positivista. A fines de los años 1940, el físico y astrónomo J.Q. Stannard emprendió un dedicado esfuerzo para establecer claramente las relaciones funcionales entre física y ciencias sociales. Naturalmente, la utilización de teoría física para explicar por analogía situaciones que producen en el campo de la geografía humana. Se hizo entonces una práctica común de la teoría de newtoniana gravitación. Se había aplicado en 1930 para explicar la configuración de las áreas de atracción de los grandes centros comerciales. Fue ahora la aplicación usada en la geografía urbana. Geografía cuantitativa. Este viaje profundo de las ciencias geográficas no tiene lugar de forma aislada, sino unido a las nuevas corrientes neopositivistas que surgen durante el siglo XX, tratando de superar los limitados planteamientos del siglo XIX, recursados por deterministas mediante una nueva proposición, la formalización de lógicas de los discursos científicos. ¿Qué busca? Sus ambiciosos objetivos tratan no solo de describir mejor la realidad observada, sino también de explicar y predecir. Realiza esta tarea con la imprescindible construcción de un edificio teórico, compuesto por un conjunto de leyes de carácter general, capaces de integrar la variedad de la realidad empírica y comunicarlo de la manera más objetiva posible. Los hechos por sí mismos no son nada, necesitan de un almenaje teórico que los relacione. La dificultad inherente o este proceso de construcción teórica lleva a plantearse la utilización de modelos teóricos, simplificando de la realidad que ayuda a manipular y hacer comprensible la exhaustiva información que nos llega de la realidad observada. Esta nueva visión de la ciencia traspasa las barreras de lo puramente metodológico para introducirse en el terreno fisiológico científico. No es extraña, pues que cuando Schaffer plantea en 1953 la necesidad de un giro radical de la ciencia geográfica, proponga no solo un cambio de método, sino también de objeto.
Si es necesario construir leyes y generalizar la geografía regional, en la que primero el estudio de lo único dentro de la concepción de la ciencia ideográfica debe ser abandonada. El nuevo campo de actuación geográfica debe ser la búsqueda de las leyes del orden espacial. En cuanto a los problemas que presentaba la geografía en ese momento, Harvey llamó el lenguaje de la forma espacial a la preocupación que se tenía por la geometría, la cual encontrábamos relacionada con el énfasis que se pone en el espacio. Además, acá aparecen características fundamentales de la nueva geografía, que son la localización espacial de la población y de sus actividades, que pasan a convertirse en importantes temas de investigación. ¿Cuáles serían estos problemas? Estos serían la localización espacial de la población y sus actividades, donde el geógrafo estadounidense Edward Ackerman afirma en 1963 que el problema clave vendría a ser el comprender el enorme sistema de interacción que abarca toda la humanidad y su medio ambiente natural sobre la superficie terrestre. Por otro lado, se nos presenta el problema clave y esencial corológico, donde, afectado por la crisis del historicismo, surge la crítica de Schaeffer hacia la concepción de la geografía, que contribuyó desde el principio de la revolución cuantitativa a desvalorizar el estudio regional. Él, además, se opone a considerar la región como un todo único y niega a aceptar el falso dualismo que existe entre la geografía regional y sistemática. Esto último se debe ya que él considera que la primera solo tiene sentido cuando se aplican los principios de la geografía sistemática al área regional, porque así es posible establecer leyes generales que permiten buscar las mismas y formular teorías que luego se aplican al estudio regional. Con esto podemos considerar que el énfasis del estudio geográfico no debe ponerse en el análisis regional, aunque pueda realizarse dicho análisis para comprobar la validez de una serie de teorías previamente formuladas y tratar de explicar la peculiar combinación de fenómenos que se producen en el área dada. La región se convierte así en una especie de laboratorio en el que se comprueba la validez de las teorías propuestas por el geógrafo sistemático. El orden espacial como orden ahistórico. Para entender esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, es un orden semejante al de la naturaleza, el que ahora trata de hallar los geógrafos cuantitativos. Segundo, la búsqueda del orden espacial subyacente se convierte en una obsesión y se realiza bien de una forma puramente empírica o inductiva, o bien a partir de las teorías previamente formuladas. También hay que saber que la primera aproximación, la inductiva, es mucho más corriente de lo que las declaraciones del principio permiten esperar. De hecho, han existido muchos descubrimientos empíricos que se han reinterpretado en un marco teórico. Por otra parte, lo más característico de la nueva geografía cuantitativa es el intento de realizar aproximaciones deductivas, es decir, en la investigación. Por último, podemos decir que la teoría de los lugares centrales de Christaller se considera como destacada, ya que fue aceptada por Bunge como el producto intelectual más refinado de la geografía. Con respecto a las teorías de lugares centrales de Christaller, él formuló lo siguiente. Christaller formuló una teoría que descansa sobre unos supuestos previos. Supongamos una llanura uniforme, con distribución homogénea, de la densidad y de la renta, sin líneas privilegiadas de transporte, y en la que existen unos núcleos que son centros comerciales y de servicios para la población circundante. En ese caso, el poder adquisitivo de la población rural disminuirá en razón directa a la distancia al lugar, ya que al alejarse de él habrá que añadir el precio de los productos al coste creciente del transporte. Por consiguiente, dada la homogeneidad de rentas en el área, aparecerá un cono de demanda con una base perfectamente circular debido a la uniformidad de las comunicaciones. Esta área circulante, puesta uno junto a otras, dejaría entre sí espacios interseccionales, sin servir, en las cuales, según el supuesto inicial, también reside la población que ha de ser abastecida. Por ello, el círculo se convierte en un hexágono, que es el polígono regular que más se aproxima y al que permite cubrir todo el espacio. Por último, a partir de unos supuestos sobre la velocidad de marcha y el tiempo máximo que los campesinos estarían dispuestos a caminar a este lugar creciente para abastecerse, pueden calcularse la dimensión del hexágono mínimo y posteriormente deducir una jerarquía de núcleos centrales con respectivas áreas de influencia. La aplicación de diferentes principios organizadores en la localización de lugares centrales, es decir,
principios del mercado, del transporte administrativo, permite también deducir razones diferentes para la progresión jerárquica de los centros y de las áreas de influencia. Si bien la investigación empírica normalmente no descubre áreas de influencia hexagonal, por lo que la critica por parte de los geógrafos cualitativos a la teoría de los lugares centrales. Pero la discusión sobre la validez de esta teoría debe realizarse después de investigaciones empíricas que tengan en cuenta dos hechos. A. El problema concreto al que se refiere la teoría, es decir, la distribución en el espacio de centros de comercio y servicios. Por consiguiente, no podrá intentarse explicar con ella la distribución de los núcleos industriales, turísticos o mineros. Y B. Los supuestos previos de la teoría. En principio, la investigación solo debe realizarse en áreas que cumplen las condiciones establecidas previamente, es decir, llanuras, espacios esencialmente rurales, o bien intentar convertir un espacio heterogéneo en otro homogéneo, mediante procedimientos de transformación cartográfica. Cabe recalcar que las investigaciones que han tenido en cuenta estas condiciones se consideran satisfactorias, bien porque hayan encontrado patrones regulares en la distribución espacial de los núcleos de poblamiento, o bien porque la relación existente entre los diferentes grados de la jerarquía, núcleos o áreas, se aproximan a la deducida de las teorías de los lugares centrales. Bibliografía: Capel, Horacio, 1987, Filosofía y Ciencia en la Geografía. Una introducción a la geografía, editorial Barcanova, Barcelona. Muchas gracias, este fue nuestro trabajo. Saludos cordiales.